Vamos a ver entonces ahora el ejemplo de dos alambres conductores. En este caso los tenemos los alambres dirigidos perpendicularmente a la pantalla. En el alambre 1, como hemos representado, la corriente estaría saliendo de la pantalla hacia nosotros como observadores, mientras que en el alambre 2 la corriente eléctrica está ingresando a la pantalla. Lo que queremos es determinar el campo magnético en tres puntos, que están todos ubicados en la pantalla. En el punto P1, que está hacia la izquierda, en el punto P2, que es en el centro de los dos conductores, y en un punto P3 hacia la derecha de este conjunto de conductores. El campo magnético en cada uno de los puntos de observación va a ser exactamente la sumatoria vectorial de la contribución de cada uno de estos alambres. Entonces, teniendo en cuenta las expresiones que habíamos encontrado y considerando que los alambres son mucho más largos de la distancia a la que estamos considerando la interacción de los campos magnéticos, utilizando las expresiones encontradas y en donde la distancia la vamos a considerar como d, en el punto 1 está la distancia digamos, al punto 1 es de 2 veces d del primer alambre y de 4 veces d del segundo alambre. Reemplazando las expresiones y haciendo la sumatoria, ya que en este caso, al estar en la misma línea ambos alambres, el campo dijimos que iba a ser perpendicular. En este caso simplemente, como ambos están orientados según el eje Y, vamos a obtener la sumatoria directamente de las intensidades y el resultado va a estar dirigido, en este caso, en el sentido negativo del eje Y. Si hacemos, como habíamos visto, aplicamos la regla de la mano derecha, vemos que las líneas de campo del conductor 1 están girando, digamos, en sentido antihorario alrededor del conductor 1 y las del conductor 2 están girando en sentido horario, que es lo que tenemos representado también de manera vectorial en el punto en particular. En el punto P2, como es equidistante de ambos alambres a una distancia t, simplemente lo que hacemos es reemplazar ambas expresiones y si vemos en el punto central, como lo vemos acá en la imagen, los dos campos se suman, tienen las dos direcciones positivas, por lo tanto el resultado es simplemente la sumatoria de las intensidades y siempre dirigido de acuerdo al eje Y. Y para el caso del punto 3, teniendo en cuenta las mismas características, en donde la distancia desde el alambre 1 es de 3 veces d y desde el alambre 2 es una sola d, hacemos exactamente el mismo análisis, pero en este caso, por estar más cerca, bien, el campo sigue siendo negativo por una fuerte influencia del alambre 2, pero al estar más cerca, su intensidad es mayor. ¿Esto para qué nos sirve? Para ver que en realidad, al igual que cualquier magnitud vectorial, siempre podemos trabajarlas aplicando el principio de superposición o descomponiéndolas, como también vimos en el ejemplo anterior, de acuerdo a sus magnitudes. Si ahora consideramos que cada uno de estos conductores tiene un campo magnético, y tal como habíamos visto en el capítulo anterior o en el tema anterior, evidentemente este campo magnético sobre un conductor por el cual circula una corriente va a tener un efecto que se va a manifestar a través de una fuerza magnética. En este caso particular vamos a considerar los dos alambres que están paralelos, pero la corriente está circulando en el mismo sentido. Están separados una distancia r, y los consideramos
muy largos respecto a esa distancia de separación para poder utilizar las ecuaciones que habíamos hallado en el ejemplo y en el apartado anterior. La magnitud de campo magnético es la que habíamos encontrado, y recordando, la fuerza magnética estaba dada por la corriente que circula en un conductor, en este caso el conductor que está en la parte superior, la longitud de bajo estudio y la intensidad de campo en esa región del espacio, que en este caso en particular es la debida al conductor que está debajo. Aplicando la regla de la mano derecha, bien, teniendo en cuenta, para el caso del campo del conductor, que están girando en el sentido en que se ve en esta imagen, y que la corriente está circulando en este sentido, nuevamente ahí aplicamos la regla de la mano derecha y vemos que la fuerza es perpendicular a ambos y en el sentido del conductor. De tal manera que, digamos, como esto es en un solo tramo, podemos hacer la extensión a cualquier longitud que pudiera llegar a tener el conductor, como supusimos son muy largos, entonces la expresamos en función de la fuerza por unidad de longitud. Simplemente lo que hacemos es dividimos por la longitud de estudio y nos queda esta expresión. Esta expresión es aplicable, por ejemplo, a cualquier línea de distribución de alambres paralelos. En el caso de, por ejemplo, una corriente que estuviera circulando entre esos dos conductores en un instante dado de tiempo. De tal manera que cuando por los conductores circula una corriente en el mismo sentido, la fuerza va a ser de atracción. Bien, vemos también que en una línea generalmente un conductor es el retorno del otro, en este caso aplicamos las direcciones correspondientes y se van a invertir los términos. Otra de las cosas importantes también a tener en cuenta es que, como vemos, la fuerza va a depender en general no tanto de la distancia, o sea, la fuerza por unidad de longitud, o sea, en un metro, va a depender de la distancia en forma lineal. Entonces, una de las características que tienen este tipo de sistemas es que si no digamos, vamos a tratar de alejar los conductores para que las influencias, por ejemplo, en corrientes intensas, como en el caso de un cortocircuito, sean lo menor posible. Y si no, otra forma también de hacerlo, para evitar eso, es que sean perpendiculares los conductores entre sí. Podemos hacer el análisis y veríamos que en ese caso la influencia es mínima, ya que, por ejemplo, la corriente y el campo magnético tendrían la misma dirección si fueran perpendiculares, y el resultado de la fuerza es igual a cero. Esas son dos características que se usan mucho en las instalaciones eléctricas. En el caso, por ejemplo, que estas fueran las barras de distribución de un tablero general, en donde normalmente se suelen tener corrientes muy intensas, y bueno, habrá que diseñar las magnitudes mecánicas de estas barras, por un lado, para que permitan circular la intensidad de corriente, pero también para que en el caso de un cortocircuito soporten estas fuerzas que estamos viendo acá, que, como dijimos, dependiendo, en el caso de la corriente alternada, y que tengamos más de una fase, pueden estar en el mismo sentido como pueden estar en sentido contrario. De todas maneras, la magnitud de la fuerza vemos que depende directamente de la corriente. Si es un circuito en donde es la misma corriente de ida y de vuelta, evidentemente la fuerza depende del cuadrado de la intensidad. En el caso de que la intensidad suba mucho en un cortocircuito, las fuerzas son muy intensas. Bien, una de las formas de definir el ampere, y esto es anecdótico, es en función de esta fuerza, que es lo que vamos a poder medir. Como siempre les decía, siempre la manifestación más sencilla de medir es la fuerza. Entonces, lo que se utiliza es
esta expresión que vemos acá, en que un ampere es la corriente constante que entre dos conductores paralelos de longitud muy larga o cuya separación es menor que su longitud, que están separados a 1 metro, provoca una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton. Acá vemos de nuevo ese 10 a la menos 7 que habíamos observado, que dependía del medio. Este tipo de definiciones de magnitudes son operativas, porque también asociado a la definición nos da un método de laboratorio para poder determinar la magnitud de esa, o mejor dicho, la intensidad de esa magnitud física o de esa variable. Vamos a ver ahora otro tipo de distribución de campos, en este caso con otra forma de conductor. Ya vimos que hay una fuerte dependencia de la forma y la estructura del campo magnético de la forma de los conductores. Si comparamos la expresión del campo magnético de una carga puntual con la de un elemento conductor, eran parecidas, pero cuando lo extrapolamos a un conductor muy largo, está cambiado. Entonces vamos a ver ahora otra forma característica, que es la espira, ¿bien? En donde el conductor está conformado de manera de que forma un círculo, a través del cual circula una corriente. En este caso, como la corriente entrante y saliente del tramo recto son iguales y de sentidos opuestos y están prácticamente pegados, la influencia de ambos conductores se va a cancelar en el punto de observación. Entonces solamente vamos a considerar la corriente en la espira. Ubicado de esta manera, en donde la espira lo ponemos en un plano IZ, y el eje X es perpendicular a esta espira, y digamos, pasa exactamente por su centro, vamos a observar el punto de observación ahí, digamos, a una distancia dada del centro de la espira. Teniendo en cuenta algunas simplificaciones que habíamos visto, en donde dl es el segmento infinitesimal sobre la espira, y r es la posición del punto de observación respecto de ese segmento, en donde r lo podemos expresar en función de x y de y. En este caso x es la distancia, y sería el radio de la espira, ¿bien? Que va a ser siempre constante. El campo magnético de ese elemento digamos, lo podemos expresar de esta manera. Descomponiéndolo para cualquier posición en x y en y, tenemos en cuenta estas dos expresiones, en donde podemos obtener el seno y el coseno en función de los parámetros del radio y las distancias. En este caso, obtenemos la siguiente expresión para x y la expresión análoga para y. Pero si observamos detenidamente y consideramos, por ejemplo, un elemento diferencial de longitud que se encuentre diametralmente opuesto, vamos a ver que la corriente circula exactamente en sentido contrario. Como el punto de observación está sobre un eje perpendicular al centro de la espira, la distancia, bien, va a ser la misma, no así el eje, el vector posición, es distinto, pero la distancia es exactamente la misma. O sea que las magnitudes de las componentes del campo magnético van a ser igual. Pero como la dirección de R es distinta, vamos a ver que va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y que es exactamente igual en magnitud, en dirección, pero en sentido opuesto a la que obtengo en Y. De tal manera que se van a cancelar mutuamente, mientras que las componentes en X se van a sumar. Si hago este mismo análisis para cualquier par de elementos, vemos que siempre las componentes perpendiculares al eje X se cancelan y solamente quedan las componentes según el eje X. Entonces, teniendo en cuenta ese análisis, para obtener el campo total y considerando que estas distancias son fijas, bueno, acá en realidad y acuérdense que era el radio de la espira, las puedo sacar fuera, entonces simplemente
es la integral del camino de integración, que es la espira y que es una circunferencia. Por lo tanto, la integral de la longitud es la longitud o el perímetro del círculo, o la longitud de la circunferencia, y reemplazando obtenemos esta expresión. Una forma rápida de ver cómo está orientado el campo magnético es utilizar la regla de la mano derecha en el caso de teniendo en cuenta los dedos como el sentido de circulación de la corriente en la espira, y el pulgar apuntaría en la forma en que el campo magnético estaría orientado sobre el eje de la espira. Estas son dos formas, o otra forma de aplicar la regla de la mano derecha para obtener la orientación del campo. Otra forma sería lo que habíamos dicho, es si rodeo, digamos, la mano alrededor del conductor, bien, con el dedo apuntando en el sentido de la corriente, los dedos estarían en el campo. O sea, acá observaríamos que en realidad los campos magnéticos, las líneas de campo se cierran alrededor de este tramo de la espira. Si aplicamos acá, se cierran en sentido contrario. Fíjense que si hacemos un corte es parecido al ejemplo que habíamos visto de los dos conductores paralelos. Por lo tanto, los campos en el centro, como habíamos visto, se suman. O sea que cualquiera de las métodos que ustedes utilicen para determinar el campo son igualmente válidos. Estas son todas simplemente reglas mnemotécnicas. De tal manera, como habíamos dicho, que las líneas en realidad de campo son cerradas alrededor de cada elemento y considerando, por ejemplo, dos planos, por ejemplo, en este caso XZ y XY, y dibujáramos las líneas, tendríamos de esa manera, de tal forma que la mayor intensidad de campo la vamos a tener sobre el eje de la espira, y a medida que nos vayamos alejando, tanto en sentido perpendicular, digamos, en el plano de la espira, como en forma oblicua, la intensidad de campo va a ir disminuyendo de manera, digamos, bastante rápida. Lo que vamos a ver ahora es qué sucede, o vamos a tratar de determinar cómo varía la intensidad según el eje X. No, otra cosa a tener en cuenta, si en lugar de tener una sola espira tuviéramos una bobina con más de una espira, pero realizadas de manera muy compacta, muy apretada, el efecto a una distancia suficientemente grande del eje X, o si el radio de la espira es muy grande con respecto al tamaño de los conductores y cómo están rodeados, el efecto sería simplemente el multiplicar, o sea, aplicamos el principio de superposición, multiplicar por el número de espiras que conforman a esa bobina. Ya vamos a volver sobre esto. A medida que vayamos avanzando en el estudio del campo magnético, vamos a ver cuáles son los efectos de la bobina. Y en particular, si ahora observamos el caso más general, que para n espiras, en donde una espira sería un caso particular en donde n es igual a 1, vemos que a medida que nos vamos alejando en el eje X, la intensidad del campo va a ir disminuyendo, ya sea que lo hagamos hacia un lado o hacia el otro de la espira, en donde la máxima intensidad de campo se va a dar exactamente en el centro de la espira, que es un poco como podemos observar en este ejemplo. Fíjense que la mayor densidad, donde las líneas están más apretadas, es exactamente en el centro de la espira, que es lo que nos dice esta expresión. En este caso, si hacemos una analogía con lo que habíamos observado, que era la definición del momento magnético, o el momento dipolar magnético, en función de la intensidad de la corriente y el área de la espira, podemos determinar que el campo magnético dado por una espira está en función de su momento dipolar magnético, y de la distancia a la que nos ubiquemos. Bien, esta definición, aunque parezca un poco extraña, ahora en este punto, pero nos va a servir para hacer el estudio de los campos magnéticos
de los imanes permanentes, ya que vamos a poder definir un momento dipolar magnético para digamos, movimientos de cargas en sentido circular, bien, como sería el movimiento en esta espiral. De tal manera que, como vemos, el campo magnético está en la misma dirección y sentido que el momento dipolar magnético. Y lo podemos determinar, como habíamos visto, aplicando la regla de la mano derecha, que es la que el ejemplo que habíamos visto recién. Una de las cuestiones que hemos visto hasta ahora, hemos hecho un análisis de tipo integral, en donde consideramos simplemente la contribución de un pequeño elemento de corriente, un elemento infinitesimal de corriente, en cualquier forma, e integrando obteníamos la intensidad de campo. Pero si observáramos o quisiéramos determinar en función de la intensidad de campo cómo sería las causas o la fuente que lo produjo, es un poco engorroso el análisis. Entonces, para este enfoque, lo que se hace es utilizar un razonamiento, un análisis similar al que se utilizó en la ley de Gauss, en donde observamos una región del espacio, estudiamos los efectos y en función de los efectos que estamos analizando podemos deducir o hacer inferencia de alguna de las características del origen de ese campo. En el caso de Gauss, lo aplicábamos para campos eléctricos, en donde determinábamos que si había una variación del flujo en una región del espacio, se debía a una presencia de cargas eléctricas. Ya vamos a ver que en el caso de los campos magnéticos, una de las características que habíamos observado era que las líneas eran cerradas, entonces no vamos a poder aplicar la ley de Gauss y vamos a aplicar un análisis similar, un concepto análogo, que es la llamada ley de Ampère. En el caso de, si aplicáramos la ley de Gauss, bien, dado que las líneas son cerradas, independientemente de la región del espacio en donde lo apliquemos, siempre vamos a tener la misma cantidad de líneas de campo entrantes que de salientes. Dicho de otra manera, el flujo entrante a esa superficie cerrada va a ser exactamente igual al flujo saliente. Por lo tanto, aplicando la ley de Gauss, para campos magnéticos siempre el resultado va a ser nulo. ¿Bien? Y esto se debe a una de las características que estuvimos, o que conocemos todos, que siempre los campos magnéticos se dan de forma en donde se presentan los dos polos simultáneamente, o sea que no hay una distinción o no tenemos la posibilidad de observar en un único polo o lo que se llama un sistema homopolar. O sea que siempre va a estar presente en cualquier punto del espacio, inclusive dentro mismo de los imanes permanentes, estos dos polos. Entonces hacemos una pequeña modificación. En lugar de ser una superficie cerrada, lo que vamos a definir es una trayectoria cerrada. ¿Bien? O sea, vamos a hacer una integral cerrada, pero de circulación. O sea, vamos a describir una trayectoria en una región del espacio, cerrada sobre sí misma, y esa trayectoria cerrada nos va a definir una superficie. ¿Bien? Siempre que describamos una trayectoria cerrada, vamos a poder definir una o más superficies asociadas, digamos, a esa trayectoria cerrada. De tal manera que, volviendo a uno de los ejemplos que habíamos visto, consideramos un conductor recto, muy largo, por el cual circula una corriente eléctrica. En este caso, la corriente eléctrica estaría saliendo desde la pantalla, aplicando las reglas que conocemos,
vemos que el campo magnético en los puntos del espacio está orientado siempre perpendicular en forma radial a la distancia, bien, del campo, y las líneas de campo forman eh, trayectorias circulares concéntricas en el conductor y cerradas sobre sí mismas. Entonces, por efectos de simplicidad, siempre la ley de Ampère nos conviene aplicar o tratar de buscar trayectorias simétricas a los efectos de simplificar la parte analítica, y mejor aún si sabemos de antemano o conocemos o podemos intuir cuál es la forma, describir la misma forma de las líneas de campo. En este caso vamos a la trayectoria circulares alrededor del conductor, siguiendo la misma dirección y sentido del campo magnético. Si resolvemos el producto escalar de estos dos, y dado que ambos elementos, o sea, el segmento infinitesimal y el campo magnético, siempre son colineales, los podemos expresar simplemente como el producto de sus magnitudes. En el caso del conductor recto, la expresión del campo magnético que habíamos encontrado era esta. Entonces, reemplazándolo o sea, para una distancia r dada, y dado que la trayectoria, como la supusimos radial a una distancia constante, el campo magnético, o mejor dicho, la magnitud del campo magnético es constante. Entonces lo podemos sacar fuera de la integral, y nos queda la integral de línea de una trayectoria cerrada circular que no es otra cosa que la circunferencia. De tal manera que cuando operamos matemáticamente nos queda que esa integral no depende más que de la corriente que generó el campo magnético y de esta constante que, como habíamos dicho, dependía del medio. Esto ya nos anticipa que esta forma de expresión nos dice que podemos elegir en realidad cualquier trayectoria cerrada, dado que el resultado nos va a dar la corriente que está encerrada dentro de esa trayectoria. Bien, entonces vamos a ampliar un poco el estudio de esto y vamos a considerar, por ejemplo, una trayectoria de integración al revés, en donde los elementos son colineales pero de sentidos opuestos. El resultado lo podemos expresar de esta manera, y si realizamos la integral, vemos que digamos, el resultado nos da con signo negativo. Quiere decir que en realidad el sentido de circulación que nosotros adoptamos es el inverso del que tenía el campo magnético. O dicho de otra manera, esta corriente en realidad generaría un campo magnético con la forma de la circulación que tenemos, pero en sentido contrario. Si usamos la regla de la mano derecha, ¿ven? Volvemos a ver que el sentido positivo de circulación siempre va a ser el que nos da la regla de la mano derecha. ¿Bien? O sea, quiere decir que si el resultado es positivo, la corriente estaba en el sentido correcto que habíamos deducido. Si el resultado nos diera negativo, quiere decir que la corriente estaría, digamos, en sentido contrario. Si ahora realizamos una trayectoria cerrada, nuevamente la misma característica, pero en este caso la trayectoria cerrada no encierra al conductor, vemos que lo podemos descomponer, aplicamos el principio de superposición y lo descomponemos en dos tramos. Bien, el primero, el tramo desde A hasta B. En este caso, si es radial, bien, entonces en cada punto nos va a coincidir el diferencial de longitud en dirección y sentido con el campo magnético, y como es un conductor largo, podemos aplicar la misma expresión. Si vamos desde C hasta D, podemos utilizar exactamente el mismo análisis, pero en este caso la dirección es la misma, pero el sentido es contrario, como hemos dicho. Entonces aparece este signo negativo, porque son antiparalelos. Y en los tramos desde B hasta C, o desde D hasta A, el ángulo que forma el diferencial de longitud con el campo magnético es de 90 grados, y por lo tanto el producto
de ambos elementos es igual a 0. O sea que no van a contribuir a la integral. Ahora aplicamos la sumatoria de las integrales en cada uno de los tramos, reemplazando por 0, donde el campo magnético no tiene componentes. Fíjense que como el campo magnético es siempre circular, no tiene componentes en el sentido de la trayectoria, es otra forma de interpretarlo. Nos queda esta expresión y ambos términos son iguales en magnitud y se cancelan mutuamente. ¿Mm? Dicho de otra manera, en realidad la trayectoria que nosotros elegimos no encierra una corriente y por lo tanto el resultado de la ley de Ampère nos da igual a 0. Quiere decir que en esa región del espacio que utilizamos para análisis no está la fuente o el origen del campo magnético. Otra interpretación que podríamos hacer es que en realidad en esa región del espacio no hay campo magnético. Bien, no podemos hacer esa distinción, algo parecido a lo que nos pasaba en la ley de Gauss. Pero lo interesante y lo importante de esto es que, fíjense que las dos trayectorias, a pesar de que los radios son distintos, pero como en la de mayor radio la intensidad es menor, se compensa mutuamente y por eso se cancelan igualmente. Una de las cuestiones interesantes de la ley de Ampère es esto, es que nos permite estudiar regiones del espacio y determinar si existe un campo magnético, como en este caso, si el origen del campo magnético está en esa región y aparte nos da idea de la magnitud. Si hacemos extensivo este análisis para cualquier trayectoria, como la que vemos acá, que tiene una forma completamente indeterminada, bien, para cada elemento diferencial de longitud vamos a poder asociarlo a un diferencial de ángulo, bien, y teniendo en cuenta que el medio es el mismo y la corriente es la misma, lo podemos sacar, entonces nos queda una integral en función del ángulo. Dado que la trayectoria es cerrada, damos una vuelta completa, fíjense que es independiente de la distancia, simplemente depende del ángulo, y por lo tanto llegamos a la misma conclusión de antes, que en realidad no depende de la forma de la trayectoria, sino de la corriente encerrada. Bien, si hacemos el análisis, a ver, para el caso, por ejemplo, de que existiera más de un elemento de corriente, o sea, más de un conductor en esa trayectoria, y la hiciéramos independientemente y analizamos los resultados, podemos generalizar la ley de Ampère diciendo que en realidad es la corriente neta encerrada a través de esa trayectoria. En este caso, como los conductores son paralelos, y tienen distintas direcciones y sentidos, simplemente la corriente encerrada es la sumatoria algebraica de las corrientes. Tanto es así que si en realidad eligiéramos una trayectoria cerrada por fuera de la, digamos, de la corriente, se daría exactamente el mismo caso que habíamos visto en el ejemplo que estuvimos analizando recién. Es muy importante tener en cuenta que las fuerzas magnéticas sobre las partículas, como habíamos visto, nos daban que el trabajo neto realizado era 0, ¿bien? Y que no tiene que ver esta ecuación, que en principio parecería ser que nos dan, digamos, o que es equivalente al cálculo del trabajo realizado por un campo magnético, pero en realidad no tiene nada que ver, es simplemente el análisis a través de una trayectoria, ¿bien? Más allá de que tenemos que considerar que digamos, el trabajo neto es igual a 0. Y esto se debe, como vamos a ver más adelante, que en realidad la fuerza magnética tiene una energía no conservativa. O sea, si quisiéramos hacer que una carga se moviera en sentido contrario, no bastaría con dejar que el campo realizara el efecto contrario, o
si realizáramos el trabajo con una fuerza externa, esta no compensaría el campo magnético, sino que son acumulativas. Bien, por eso es que decimos que no son conservativos.